Bien. Entonces, bueno, esta parte es lo que tiene que ver particularmente con problemas de optimización, que si bien por allá a comienzos del curso, cuando hablábamos de los tipos de problemas, mencionamos los problemas de solución, los problemas de optimización y los problemas de decisión, ¿no? Eh, Ahora sí es cuando nos enfocamos en solucionar problemas de optimización, ¿vale? ¿Qué características recuerdan ustedes que tienen esos problemas de optimización? ¿Qué caracteriza un problema de optimización? Por lo menos desde la teoría inicial. Que sea llevar un solucionario o una solución a su punto, bueno, de declive, ya sea mínimo o máximo. Ok, que tiene que ver con encontrar un mínimo o un máximo. Bien, ¿alguien más iba a hablar? ¿Yo iba a decir algo por ahí? Profe, ¿el tiempo de ejecución no tiene que ver ahí también? Sí, realmente en todas las soluciones algorítmicas influye el tiempo de ejecución, ¿no? Eh, y dependiendo de la estrategia, pues ese tiempo de ejecución puede variar, ¿vale? Pero en principio, digamos, por ahora ya nos vamos a despreocupar un poco del tiempo de ejecución y nos vamos a enfocar en encontrar la solución que satisface el problema de optimización. Entonces, como lo decía Eduardo, son problemas en los que se busca un máximo o un mínimo, en realidad, o en un sentido un poco más amplio. Un problema de optimización es un problema que puede tener varias soluciones, ¿cierto? Pero entre esas soluciones hay por lo menos una que es mejor que las demás, que es la solución óptima, ¿cierto? Y esa solución mejor o esa solución óptima, pues define un máximo o un mínimo, ¿vale? Cuando ustedes por allá en FADA vieron eh, estrategias voraces y dinámicas, que eran estrategias enfocadas en solucionar problemas de optimización, pues decíamos que ese tipo de problemas tienen asociado un valor, ¿no? Y lo que buscamos es maximizar o minimizar el valor asociado con esa solución, ¿vale? Y eso es lo que entenderemos como solución óptima. De eso que vimos por allá en FADA, los que lo vieron conmigo y los que no, pues con el que lo hayan visto, ¿qué problemas recuerdan que sean problemas de optimización? El de la mochila, el de las monedas, ¿no? El de la mochila, muy bien, el problema del cambio de monedas, ¿vale? ¿Cierto? El del viajero también. El de la gente viajero, ¿vale? Perfecto. El problema de la gente viajero es un problema de minimización, ¿no? Busco el camino más corto. El problema del cambio de monedas también es un problema de minimización. Busco usar la menor cantidad posible de monedas para retornar una cierta cantidad, mientras que el problema de la mochila es un problema de maximización, porque ahí lo que pretendo es maximizar el beneficio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, entremos un poco en materia, pues formalmente optimizar, como decíamos, se refiere o bien a maximizar o bien a minimizar una función objetivo. Entonces, cuando hablamos de una función objetivo, ¿cierto? Que es en la que está el núcleo del problema, pues esa función tiene un valor y ese valor que pretendo encontrar, como decíamos, pues debe ser un máximo o un mínimo, ¿cierto? Pero adicionalmente, esa función debe ser maximizada o minimizada teniendo en cuenta que hay un conjunto de restricciones que se deben satisfacer, ¿vale? Ese conjunto de restricciones vamos a ver que normalmente son expresadas en forma de desigualdades, la mayoría de los casos, ¿cierto? Y en algunos casos o algunas menos como forma de igualdad, ¿ok? Pero principalmente son restricciones que están en forma de desigualdades. Entonces, algunos ejemplos de problemas de optimización, por ejemplo, planificar la producción de embutidos de tal forma que se maximice el precio de los mismos, ¿no? Claramente
es un caso de maximización. Yo pretendo maximizar el precio de venta de los mismos y el conjunto de restricciones que deben ser satisfechas, pues estará en función de los insumos o de los recursos que tengo disponibles para hacer esa producción de embutidos, ¿cierto? O determinar la forma en que se debe cortar una lámina de madera para la fabricación de puertas con el fin de minimizar la cantidad de material sobrante, es decir, con el fin de minimizar el desperdicio. Ahí hay un problema de minimización, ¿cierto? En ese caso, un conjunto posible de restricciones sería, por ejemplo, las dimensiones o los ángulos de corte de la lámina, ¿vale? Todo eso que vamos a ver ahora, que es lo que formaliza el problema de optimización, entonces termina siendo el modelo de el problema que se va a resolver. De tal forma que un modelo tendrá una función, que es la función objetivo, ¿cierto? La función que se pretende maximizar o minimizar, y el conjunto de restricciones que se deben cumplir para maximizar o minimizar dicha función. Entonces, en el proceso de solución de un problema de optimización se requiere la formulación del problema, y cuando hablamos de la formulación del problema es determinar la función objetivo. Es decir, debo partir de tener claridad si lo que pretendo hacer es o bien una maximización o una minimización, pero también saber qué es lo que quiero maximizar o minimizar, ¿no? Nosotros vamos a ver ejemplos en los que hay un enunciado, un problema, y parte de la interpretación para formular el problema es entender cuál es la función que tengo que resolver ahí, ¿cierto? Y tener claridad sobre si lo que se pretende es maximizar o minimizar. Adicionalmente, la construcción del modelo matemático, y la construcción del modelo matemático pues es la definición del conjunto de restricciones que delimitan ese problema. Por ejemplo, si usted tiene una fábrica para ensamblar equipos de cómputo, ¿cierto? Y tiene dos alternativas, ensamblar equipos computadores de mesa o computadoras portátiles, por ejemplo, y tiene una cierta cantidad de recursos, entonces el objetivo es determinar pues cuál es la cantidad de equipos de cómputo de uno u otro que deba ensamblar para maximizar las ventas, ¿cierto? Pero la construcción o el ensamblaje de los computadores de mesa y de las computadoras portátiles, pues dependerá de unas restricciones que estarán en función de la cantidad de dispositivos o de insumos que se requiera para su ensamblaje, ¿cierto? Y eso dependerá a su vez de cuántos insumos tengo disponibles, es decir, cuántos chips de memoria tengo disponibles, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esa información es lo que nos va a permitir construir el modelo matemático, que como les digo, se constituye en un conjunto de restricciones. Yo quiero ensamblar computadoras de mesa o portátiles, pero tengo unas restricciones en función de la cantidad de insumos que tengo disponibles, ¿no? Y si bien las computadoras de mesa requieren unos ciertos recursos, las computadoras portátiles pueden requerir más o menos recursos dependiendo, digamos, de las características. Y eso en conjunto, los recursos que se usen para ensamblar uno u otro tipo de computadoras, pues no debe exceder la cantidad de dispositivos o de recursos que tengo disponibles para el ensamblaje, ¿cierto? Entonces, ahí miren que empieza a ser un poco evidente que las restricciones se constituyen como una desigualdad. No puedo exceder la cantidad de dispositivos que tengo disponibles para construir. Es decir, no puedo determinar una cierta cantidad de computadoras a ensamblar que requieran más chips de memoria que los que tengo disponibles. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, sí, profe. Sí, señor. Muy bien. La solución entonces a partir del modelo debe buscar que la función
la función se optimice satisfaciendo las restricciones. ¿Cierto? Y la verificación del modelo de solución es simplemente pues la comprobación que efectivamente esa solución, ¿cierto? Pues es una solución factible, ¿cierto? Vamos a hablar ahorita, de hecho, de una solución factible. ¿Cuándo decimos que una solución es factible? Pues vamos a decir que una solución es factible cuando esa solución satisface justamente el conjunto de restricciones. Y finalmente, una decisión a tomar a partir de la solución hallada. ¿Ok? Una pregunta, profe. ¿La verificación del modelo se da con respecto a las restricciones? Pues, si las abarca. Sí, se da con respecto a las restricciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la formulación del problema, junto con determinar la función, tengo que identificar cuál es el conjunto de variables de decisión, ¿cierto? Y esas variables de decisión en la solución van a tomar unos valores. Yo tengo que verificar que los valores que le asigno a esas variables satisfacen las desigualdades, es decir, satisfacen las restricciones. Y eso sería la verificación de la solución con respecto al modelo, ¿vale? De ahí, eso nos debe conducir a tomar una decisión. Y esto de la decisión es muy importante porque les cuento que por allá en un semestre anterior, esto se volvió foco de discusión en el parcial. ¿Por qué? Porque había un problema y entonces formulaban el problema, o hacían la formulación formal del problema, construían el modelo matemático, solucionaban el modelo, incluso lo verificaban, pero no daban la decisión, ¿cierto? Y entonces, si no se da la decisión, el problema no está completamente resuelto, porque la decisión tiene que decir, bueno, entonces la decisión es que se deben ensamblar tantas computadoras de mesa y tantas computadoras de escritorio, ¿ok? Y ahí ya está el problema completamente solucionado. Entonces, nunca olviden, por favor, la decisión, ¿no? No basta con haber encontrado los valores de las variables de decisión y haber verificado que satisfacen las restricciones, sino que además hay que dar la solución, la decisión. Aunque en eso pues haré énfasis ya más adelante cuando estemos trabajando formalmente los problemas. Germán, cuénteme, me está hablando por aquí ya hace 2 minutos. Germán David. Ya me olvidó, ¿y por qué no habló? No tiene micrófono hoy. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, digamos que a partir de esta estructura, ¿se debe cumplir ese orden para desarrollar la optimización de un problema? ¿O tiene, digamos, un paso a paso en el desarrollo? No, en general, esta es la estructura. Lo que pasa es que sí luego hay unos métodos de solución. Entonces me explico. Un problema de optimización iniciará con un enunciado, es decir, con unas características del problema que están siendo expresadas, ¿no? Eso que está expresado normalmente en forma de lenguaje natural, pues hay que formalizarlo en términos de expresar o escribir la función objetivo, ¿cierto? E identificar cuáles son las variables de decisión. Eso es la formulación del problema. Luego, la construcción del modelo matemático implicará escribir las restricciones, que en su gran mayoría son en forma de desigualdades. Algunas son en forma de igualdad, pero en su gran mayoría son expresadas en forma de desigualdades. Y ya encontrar la solución del modelo, eso sí, ahí entra a jugar diferentes métodos dependiendo del tipo de problema en particular que estemos resolviendo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar nosotros seguramente la próxima semana de problemas LP de 2 variables, vamos a hablar del método simple, ahí sí ya, digamos, habrán estrategias para encontrar la solución. ¿Qué es encontrar la solución? Es encontrar los valores de las variables de decisión que satisfacen las restricciones y que maximizan o minimizan la función objetivo. Ahí sí, eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Luego la verificación es solo una comprobación de que esos valores que asigné a las variables satisfacen las restricciones y la decisión ya son el análisis que usted hace a partir de los valores de las variables. ¿Ok? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe, está más claro. Muy bien. Esto de todas maneras hoy es muy a modo de introducción y muchas cosas
y irán quedando aterrizadas pues en las siguientes clases. Para encontrar de hecho la solución, si bien vamos a ver un par de métodos pues un tanto a pie, o un tanto a pie, no a pie, vamos a hacer unos cálculos, pues también hay herramientas ya computacionales, herramientas de software que los resuelven, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los solver y vamos a utilizar parte de la tarea que va a quedar de hoy para la siguiente clase, es que ustedes deben instalar una aplicación que se llama Minisync, que es en la que vamos a hacer la práctica la próxima semana, ¿no? Entonces, en Minisync lo que hacemos es montar el modelo, ponemos a correr eso y la misma herramienta me va a dar la solución. Pero ya se los mostraré ahora hacia el final. Bien, esto nos lleva entonces a hablar de un primer, digamos, conjunto de problemas que están asociados con la programación no lineal. Aquí hay que tener en cuenta, Minisync funciona, creo que funciona en Linux también, creo que hay para Linux. Sí, no, estoy mal. Cuando hablamos de programación no lineal, este concepto de programación no es el concepto de programación algorítmica, ¿no? Aquí cuando hablamos de programación, hablamos realmente de planificación. Interpretemos esa programación no en el contexto algorítmico, sino como la planificación. La programación no lineal es una planificación, ¿ok? De tal manera que el problema de programación no lineal se puede expresar por las siguientes características. Hay un problema, ¿cierto?, en el que hay que encontrar o bien mínimos o bien máximos. Este es el problema de optimización. Y una función con restricciones expresadas con igualdades o desigualdades, que era lo que yo les decía ahorita, ¿no? Es decir, la función objetivo que debe ser definida, además está delimitada o va a estar acotada por el conjunto de restricciones. ¿Cierto? Y esas restricciones se expresan como igualdades, pero en su gran mayoría como desigualdades. ¿Ok? Eso nos lleva entonces a la formulación del modelo matemático. Por eso decimos que requiere de un modelo matemático que, en palabras muy concretas, corresponde a la descripción de la relación matemática entre los elementos de un sistema. Es decir, la relación matemática existente entre el conjunto de restricciones de igualdad y desigualdad en función de, acotando mejor la función objetivo. Miremos, entonces, la formulación de un problema de programación no lineal tiene más o menos esta forma. Una función f de x, ¿cierto? Donde x es una variable o un conjunto de variables de decisión que va a ser maximizada o minimizada. Esa función debe estar sujeta a un conjunto de restricciones, ¿cierto? Y adicionalmente debe estar acotada por unos valores inferiores y superiores. Entonces, cuando expresamos la formulación del problema de programación no lineal, identificamos la función objetivo. Esa función, repito, está expresada en términos de un conjunto de variables que las vamos a llamar las variables de decisión, que son las variables que están directamente relacionadas con el problema, ¿cierto? Tengo que definir un conjunto de restricciones de desigualdad. Estos G sub I de X son restricciones de desigualdad sobre los valores que puedan llegar a tomar las variables de decisión de 1 a m, tantas restricciones como el problema lo requiera. Un conjunto de restricciones de igualdad, que son los H sub J, tantas restricciones como el problema lo requiera, ¿cierto? Y esto es fundamental, unos valores XL y XU que representan las cotas inferiores y superiores de X. Es decir, que esos valores XL y XU
representan o determinan el rango en el que está definida cada una de las variables de decisión, ¿cierto? Definen los límites de las variables de decisión. Y eso es importante porque como acotan los valores de las variables de decisión, vamos a ver que de eso depende que yo pueda tener una solución factible, ¿cierto? O pueda determinar si hay una solución que sea factible. Entonces, miremoslo acá. El problema de programación no lineal se puede representar también entonces como f de x, es la función objetivo en términos de las variables de decisión, ¿cierto? Que se minimizan o se maximizan y que está sujeto a, entonces, esto que decíamos acá, del conjunto de restricciones, de desigualdad, de igualdad y las cotas inferiores y superiores para las variables de decisión, en términos más concretos, las vamos a llamar omega. Y esa omega representa algo que se conoce como la región factible, ¿cierto? ¿Qué es eso de la región factible? La región factible es el área donde las variables de decisión pueden tomar valores. Entonces, miremos un poco aquí lo que significa la gráfica. Esta gráfica me está representando un problema de optimización con dos variables de decisión. Entonces, como tengo dos variables de decisión, tengo un plano cartesiano, ¿no? Una variable de decisión x1 y una variable de decisión x2. Todo el conjunto de restricciones de igualdad, de desigualdad y las cotas superiores e inferiores empiezan a definir una región, ¿cierto? Digamos, en ese plano. La intersección del conjunto de todas las restricciones generan esta área que está representada o está delimitada aquí con esta línea, ¿cierto? Esta área es la región factible. Es decir, que esa área es la intersección del conjunto de restricciones. De tal manera que los valores que pueda tomar una variable de decisión debe estar en el espacio delimitado por esa región factible. Por fuera de esa región factible, cualquier valor que se ubique en ese espacio exterior, pues no sé cómo se dice, hola, alguien que me ayude, se me fueron las luces. Bueno, no será posible satisfacer alguna de las restricciones. Es decir, todo lo que está acá por fuera, cualquier valor que tome una variable por acá por fuera, es un valor que no satisface alguna de las restricciones, ¿de acuerdo? Todo lo que esté dentro de la región factible, que es la intersección del conjunto de restricciones, son valores válidos para las variables, es decir, son valores que las variables pueden tomar garantizando que las restricciones se satisfacen. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. ¿Dentro de las restricciones se puede generar en algún momento que haya contradicciones lógicas en donde genere un espacio, digamos, no factible, o el espacio factible de una variable esté por fuera del conjunto omega? Sí. Es decir, ¿Qué se hace? bueno, en ese caso el problema no tiene... Ok. Podríamos tener una situación como esta, de acuerdo a la pregunta de Eduardo. Digamos que yo tengo una restricción que me genera esta área. Y tengo otra restricción que me genera esta área. ¿Cierto? La intersección de esas dos restricciones es vacía, ¿cierto? Es decir, que si yo cojo un valor por acá, satisface esta restricción,
pero no satisface esta. Si cojo un valor por acá, satisface esta restricción, pero no satisface esta. Y si cojo un valor por aquí, no satisface ni esta restricción ni esta. En ese caso, el problema no tiene solución, porque la región factible no estará acotada, no será cerrada, ¿cierto? No estará acotada. De hecho, no hay región factible. ¿Vale? Listo, profe. Muy Muy claro. bien. Entonces, bueno, el problema tendrá solución entonces cuando el conjunto de restricciones forman una intersección no vacía, y esa intersección no vacía del conjunto de restricciones son la región factible omega, y cualquier valor que tomen las variables de decisión que coincida con esa región factible es una solución factible, ¿cierto? Es una solución que por lo menos satisface el problema en el sentido de que satisface las restricciones. Pero como adicionalmente lo que pretendemos resolver es un problema de optimización, y si bien cualquier solución en el área de la región factible es una solución válida, una solución factible, pues realmente los valores que minimizan o que maximizan la función objetivo siempre coincidirán con el borde de la región factible. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la gráfica, este punto representa el valor de las variables de decisión que no solamente satisfacen el conjunto de restricciones, sino que minimizan la función objetivo, ¿cierto? Si yo busco maximizar la función objetivo, entonces, digamos, por ejemplo, por aquí, un valor por acá, que tomen las variables de decisión x1 y x2, no solo satisfacen las restricciones, sino que además garantizan que maximiza la función objetivo. Entonces, repito, siempre los valores máximos y mínimos coincidirán con el borde, con un punto en el borde de la región factible. ¿Vale? Profe, digamos que en ese caso cualquier, digamos, resultado dentro del área sería pues una solución, pero la más factible sería la que dé por el borde. Es la óptima. La óptima coincide con el borde. Ok. Cualquier punto en el área satisface el problema, digamos, el problema es una solución válida. Pero la óptima siempre coincide con un punto en el borde de la región factible. ¿Vale? Sí, profe. ¿Quién está Profe, diciendo ¿eso se que? cumpla, eso se cumpla si sea maximización o minimización? Sí, sí, siempre. Ahora vamos a ver que, pues una es la inversa de la otra, ¿no? Pero yo leo aquí que dice en el chat que alguien está diciendo que yo hablo mal. A ver. El verbo satisfacer es irregular y se conjuga como el verbo hacer, de modo que lo adecuado satisfará. Sí, tenía la duda, no satisfacerá. Tenía la duda, por eso pedí ayuda, ¿no? Que conste, hago la acotación que pedí ayuda. Bueno, gracias, Germán. Y a ver, ¿quién era el que estaba tergiversando? Juan David. Juan David está como en un reality ahí metiendo cizaña. Bien, sigamos. Entonces miremos este caso. Tenemos para hablar el tema de la región factible, ¿no? Tenemos este conjunto de restricciones. Tenemos la restricción G1, equivalente a que X1 es mayor o igual que 0. La restricción G2 me dice que X2 debe ser mayor o igual que 0. Y la restricción G3 me dice que X1 más X2 debe ser menor o igual que 1. Y eso me genera la región factible omega que está en el gráfico. Vamos a ver por qué. Entonces voy a hacer aquí el plano nuevamente. Ustedes ya saben que yo no tengo muchas competencias artísticas, ¿no? Entonces, para hacer líneas, ni trazos, ni nada. Eso es arte abstracto. Pero bien abstracto. No fui premiado con estas habilidades. Entonces vamos a dibujar o a representar mejor las regiones
que satisfacen cada una de las restricciones. Entonces, digamos que esta restricción G1, lo voy a representar con este color, dice X1 mayor o igual que 0, ¿cierto? Es decir, que X1 mayor o igual que 0, ¿qué área es? Todo esto, ¿cierto? Todo esto es X1 mayor o igual que 0. Ok. Bueno, pongamos aquí de una vez 1 y 1. La segunda restricción me dice X2 mayor o igual que 0. Entonces, X2 mayor o igual que 0, ¿qué es? Bueno, en realidad creo que las pinté al revés, pero bueno. X2 mayor o igual que 0, X1 mayor o igual que 0, X2 mayor o igual que 0. Aquí estoy pintando es X1. Es todo esto, ¿cierto? Listo. Y la tercera restricción me dice X1 más X2 menor o igual que 1, ¿cierto? ¿En qué área me da X1 más X2 menor o igual que 1? Pues va a ser esto. Eso le genera una recta, profe. Este pedacito. Exacto, Eso sí. esto. Todo esto es X1 más X2 menor o igual que 1. Ok, entonces, cuando yo hago la intersección de esas tres restricciones, pues esa intersección, como bien lo dice Eduardo, pues me genera una recta. Esperemos que sea una recta. Bueno, esta no está recta, está más. Digamos que eso es una recta, ¿no? Y por acá, ¿cierto? Cuando yo hago la intersección de las tres restricciones, pues me da justamente esta área que está delimitada por estas tres rectas. ¿Ok? Y todo lo que está dentro de esa área es la región factible. ¿De acuerdo? GeoGebra me ayuda, ¿no? ¿Por qué me voy a poner yo aquí a abrir GeoGebra? Prefiero dejarme mis trazos chuecos. Bueno, Hola, señor. profe. Buenos días, una pregunta. ¿Es posible que no salga una región factible entre Sí, las tres Daniel. restricciones? Sí, Daniel, ¿usted dónde andaba hace 2 diapositivas atrás? Una diapositiva. Andaba perdido, profe. Sí, vea, aquí se la dibujé. Sí, puede ser que una restricción, aquí por ejemplo, esto es una restricción, digamos, G1 y esto es una restricción G2, ¿cierto? Y el área de esta restricción es esta, y el área de restricción de esta, y la intersección de ellas es vacía. Entonces no hay una región factible ahí. ¿De acuerdo? Daniel. Ah, ya, listo, profe. Gracias. Listo. Para todos es claro entonces cómo es que se forma la región factible, ¿no? Digamos que se determina cuál es el área que satisface cada una de las restricciones y luego la intersección del conjunto de todas las restricciones es lo que me da la región factible. ¿Perfecto? Chicos. Sí, señor. Muy bien. Sí, profe. Entonces, bueno, eso que acabamos de mencionar acerca de la región factible es base de lo que vamos a hacer casi que en toda la segunda parte del curso, ¿no? ¿Por qué? Porque como nos vamos a dedicar a solucionar problemas de optimización, pues lo que necesitamos es encontrar los valores que pueden tomar o que deben tomar las variables de decisión para maximizar o minimizar una función objetivo. Y esos valores se pueden encontrar siempre y cuando hay una región factible. Y si hay una región factible, además sabemos que esos valores van a coincidir con un punto en el borde de la región factible. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ir formalizando
a través de un teorema que es el teorema de Weierstrass, ¿cierto? Vamos a empezar dando una definición, unas definiciones para luego conectar ya formalmente con lo que es el Profe, qué pena teorema. si me interrumpa y no, así, antes de que cambie de tema. O sea que la región factible es una intersección entre el dominio de dos funciones. No de funciones, sino de restricción, de restricciones de desigualdad, porque si cuando hablamos de función, la función es la función objetivo, ¿cierto? Y si bien, digamos, matemáticamente eso yo lo puedo ver como una función, en términos de optimización lo llamamos es restricción. Entonces, formalmente lo llamamos es la intersección del conjunto de restricciones. ¿Vale, Germán? Listo. Muy bien. Bueno, entonces, antes de hablar, como les decía, del teorema de Weierstrass, vamos a ver un par de definiciones. Profe, ¿nosotros solo vamos a trabajar con problemas no lineales? No. Vamos a ver varios tipos de problemas. Pero empezamos Ah, pues hablando de también los... trabajaremos con lineales y todo. Sí, vamos a hablar de problemas de programación lineal entera. Ah, ok. Y programación lineal entera de dos variables y con más de dos variables. Vale. Entonces, bueno, empecemos con esta definición que me determina cuándo un conjunto es cerrado. No decimos que un conjunto es cerrado si contiene puntos límites y de lo contrario es abierto. ¿Cómo así? Entonces miremos este primer caso. El conjunto de los x tal que el valor absoluto de x es menor o igual que 1, lo consideramos un conjunto cerrado. Mientras que el conjunto de los x tal que el valor absoluto de x es menor que 1 es un conjunto abierto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque en el segundo hay infinitos números menores a 1, ¿no? Entonces, Exactamente. Exactamente, porque en el primer conjunto estamos definiendo un intervalo cerrado, mientras que en el segundo conjunto tenemos un intervalo abierto, ¿cierto? Voy a llevarme esto por allí para tener más espacio para graficar, para rayar. Ay, espérenme, aquí está un poco más ancho de una vez. Listo. Entonces, este primer conjunto es cerrado, ¿por qué? Pensemos en una recta. Cero, menos 1 y 1. ¿Qué área satisface esta restricción? Todos los valores menores igual a 1. ¿Menores iguales a 1 solamente? No, y mayores ¿O iguales todos? a menos 1. No, Entre menos 1 y 1, incluyendo el 1 y menos 1. incluyéndolos, ¿cierto? Es decir, esa restricción satisface o se representa en esta gráfica, ¿cierto? Eso es un intervalo, como decíamos, cerrado. Este es el intervalo menos 1, 1. Mientras que en este otro caso, ¿cuál es el área que satisface la segunda restricción?
Es lo mismo entre -1 y 1, pero excluyendo los... Entre -1 y 1, pero sin tocarlo, ¿cierto? Es decir, que este es un intervalo abierto, ¿vale? Es clara la diferencia para todos. Entonces, este es un conjunto cerrado porque está definido por un conjunto, por un intervalo cerrado. Este es un conjunto abierto porque está definido por un intervalo abierto. ¿De acuerdo todos? Profe, qué Sí, pena. señor. Es que algo que no me queda claro, no sé si es por lo que no estoy interpretando bien lo que está, la nomenclatura pues del conjunto, Sí, pero, dale. o sea, yo lo que interpretaría es los valores que son menores o iguales a 1. Eso no tendría como hacia infinito, sino que entonces estoy perdido en esa parte. No, porque es que si te fijas, José, aquí hablamos del valor absoluto el valor absoluto de X, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, solamente en el valor, solamente los valores que están entre -1 y 1 satisfacen la restricción, porque si miramos hacia infinito, si bien -2, por ejemplo, es menor que 1, ¿cierto? El valor absoluto de -2 es 2, ¿cierto? Que no es menor que 1. Y resulta que la Entonces función... ahí lo que nos está dando como esa restricción es el valor absoluto. Exacto, porque eso es lo que está definiendo los elementos del conjunto. Es el conjunto de los X tal que el valor absoluto de X sea menor o igual que 1. Ah, ok. No el mismo X, sino que digamos que la regla de formación del conjunto me dice que el valor absoluto de los elementos que están en el conjunto es menor o igual que 1. Y eso es lo que restringe a que estén los valores entre -1 y 1, ambos incluidos en el caso del conjunto cerrado, ¿cierto? O sin incluir los extremos en el caso del conjunto abierto. Ahora sí es un poco más claro. Ah, listo, profe. Sí, ya quedó más claro. Vale. Listo, entonces miren que cuando nosotros tenemos un conjunto cerrado, yo puedo hablar de que hay una región, de que en la región factible hay un borde, ¿cierto? Porque en principio cuando yo tengo un conjunto abierto, si bien aquí yo podría hablar, si esta es una sola restricción, yo podría hablar de una región factible aquí, con una sola restricción, yo no podría hablar de un borde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay borde en un conjunto abierto. Mientras que cuando el conjunto es cerrado, no solamente tengo una región factible, sino que esa región factible tiene un borde, ¿vale? De tal forma que en términos de encontrar el máximo o el mínimo de la función objetivo, ¿qué ocurre cuando yo tengo un conjunto cerrado y qué ocurre cuando tengo un conjunto abierto? ¿Qué creen ustedes? Pues con el cerrado es fácil porque se encuentra pues el borde de la solución, pero supongo que cuando es abierto, trata de generar el valor más cercano a la restricción, como el límite. Bueno, ahí como que medio le pegaste en el palo, Eduardo, pero no es tan así. A ver, quién más quiere opinar? Eduardo estuvo ahí muy cerca. Hablando en términos futbolísticos, ya que hoy hay partido, le pegó en el palo. Se los voy a poner por este lado. Digamos que en el conjunto cerrado, claramente yo puedo encontrar el máximo y el mínimo, porque al estar cerrado, la región tiene un borde definido, ¿cierto? Tiene un límite. ¿Qué pasa con el máximo o el mínimo en un conjunto abierto? No existen. No existe, no lo puedo encontrar, ¿cierto? Es decir, que para poder encontrar o para poder optimizar una función objetivo, pues yo necesito que esa región venga de un conjunto cerrado. Y el teorema lo que nos va a decir es eso. Nos va a hablar de una región cerrada y acotada. Y esa es la condición para poder encontrar un máximo o un mínimo. Porque ya hemos dicho que el máximo o el mínimo se encuentran en el borde. Y para que haya borde, el conjunto tiene que ser cerrado. Es decir, que la región tiene que ser cerrada y acotada. ¿Vale? Muy bien, Daniel. ¿Claro para todos? Sí, profe. Pues sería más claro, pero no sé, no lo tengo claro del todo, pero pues yo creo que tiene que ver con el lobito que hiciste ahorita. Sí, digamos que para que lo vean un poco más claro, Germán y todos,
Si yo le digo, en este conjunto, dígame cuál es el máximo, el valor máximo en ese conjunto, en este azul. Pues no sube el 1. ¿Y cuál es el mínimo? 0. Sería el -1, ¿no? Menos uno. Pero pues, siendo valor absoluto, no. No, pero el valor absoluto es la regla de formación del conjunto. Pero los valores del conjunto son los que están desde -1 hasta 1 son valores del conjunto. Sin aplicar la regla del valor absoluto, si es -1. Sí, porque la regla es la regla de formación, pero los elementos son todos estos que están aquí dibujados, sombreados. Entonces el máximo es 1, el mínimo es -1. Muy bien. Ahora, Germán, en este conjunto, aquí sombreado con verde, ¿cuál es el máximo? Dígame un valor que usted crea que es el máximo, el que se le venga a la mente. Que no sea 1, que no sea 1 porque no lo toma, pero el que aproxima más a 1, ¿no? ¿Cuál? Dígame un valor. 0.99 podría ser uno. ¿Cuánto? ¿Cuál? 0.99. 0.99. 0.999. Ese es más grande. Dígame y sigue. Y dígame sigue otro. periódicamente ahí. Un valor infinito. Que a usted se le ocurra, póngale un 9 más y ese es más grande todavía. ¿Sí o no? Ahora sí ven la diferencia en lo que yo les decía ahorita. Cuando yo tengo un conjunto cerrado, yo puedo hablar de un máximo y de un mínimo, pero cuando yo tengo un conjunto abierto, no hay un máximo y no hay un mínimo porque no hay borde, no hay límite, ¿cierto? Ahora sí lo ven un poco más claro. Claro, o sea, abierto es infinito porque nunca va a parar de aproximarse, mientras que cerrado ya tiene establecido dónde va a parar sí o sí. Exactamente. Esa es la razón. ¿Cierto? ¿Claro para todos, muchachos? Sí, profe. Hoy sí los siento muy callados. Bueno, normalmente están muy callados, pero hoy siento más callados a los callados. Bien. Están enojados, pues. Estamos dudosos con el parcial, profe. Están enojados porque no subió la nota, entonces todos Eso están iba a enojados. decir yo, están Estamos decepcionados. indignados, profe. Están decepcionados porque no les subí la nota. Me acuerden que el acuerdo 009 me dice que yo tengo 10 días hábiles para calificar. Hoy llevo 5 días hábiles. Y el lunes es festivo, o sea que 10 días hábiles me da hasta el viernes. No, profe, no nos saque excusas, no nos saque excusas. El acuerdo 009, yo hablo con el acuerdo 009. Ay, hombre. Calificación del curso al final, ahí nos desquitamos. Así es la Ahí cosa. se lo colocamos. Así es la cosa, todo bien, va jugando. Faltaba Daniel que le tirara, profe. Sí, ¿no? Ya Siempre, Daniel siempre. empezó a afilar ahí. Bien. Entonces, bueno, ya definimos lo que es un conjunto cerrado y lo que es un conjunto abierto. Entonces vamos a decir que una función f es continua en un punto A si dada una secuencia x sub k en el dominio de f que cubra A, entonces f de x debe converger a f de A. Eso que suena como medio raro, lo voy a traer para acá para poderlo dibujar. Básicamente lo que significa es lo siguiente. Aquí básicamente lo que me dice es que una función es continua en un intervalo si esa función no se interrumpe. Entonces, digamos que si por acá hay un punto definido y yo tengo una función en este intervalo f de a, decimos que f de a es continua porque no se interrumpe en el intervalo. Mientras que una función que no es continua en un intervalo significa que es una función que está interrumpida. Si esto es f de a, entonces f de a no es continua
porque se interrumpe. ¿Ok? Entonces, lo que yo espero es que la región factible, además de formar o para poder formar mejor una intersección no vacía a partir de un conjunto que además sea cerrado, debe estar definida por funciones continuas, ¿cierto? Es decir, eso me da una región factible que es completamente cerrada, que es a lo que llegamos aquí con el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass nos dice, si f es una función continua definida sobre un conjunto cerrado y acotado, ¿cierto? Omega, que está en el dominio de la función f, ese es la región factible, entonces existen valores x estrella y x doble estrella, donde f toma sus valores máximo y mínimo, ¿cierto? Donde además f de x estrella representa el valor máximo y f de x doble estrella representa el valor mínimo y d de f representa el dominio de la función. Entonces, eso que está dicho ahí formalmente o expresado formalmente, en palabras muy simples lo que quiere decir es que una región factible o mejor, lo voy a hacer en otro orden para que quede como más claro. Voy a decir que una función objetivo tiene valores máximo y mínimo, es decir, se puede optimizar si está definida en un intervalo o en una región, mejor, en una región cerrada y acotada. ¿Vale? ¿Qué es lo que les hablaba yo aquí? Yo aquí puedo hablar de máximos o de mínimos porque aquí yo tengo un conjunto cerrado. Cuando esto se vuelve una región, si la región es cerrada y acotada, entonces yo puedo tener un borde. Y si tengo un borde, tengo un máximo y tengo un mínimo. Cuando yo tengo un conjunto abierto y esto se vuelve una región, ¿cierto? Esa región no estará cerrada y acotada, por lo tanto no tiene borde. Y si no tiene borde, no puedo hablar de máximo ni de mínimo. Eso es lo que me dice el teorema de Weierstrass. ¿Vale? ¿Claro? Muchachos. Una pregunta, profe, sí, con respecto a la generación de un espacio abierto, no acotado. Si yo genero una cota límite que esté por dentro de la restricción, ¿no generaría un valor óptimo cercano? Bueno, no óptimo, sino lo más cercano al óptimo. Sí, exacto. Yo iba a preguntar lo mismo. ¿Qué pasa si cuando es abierto uno simplemente le dice, no, pues paren 0,9999 ya? Ah, bueno, sí, eso puede ocurrir, ¿no? Es decir, yo puedo tener un valor, un buen valor, no podemos hablar del valor óptimo porque no existe realmente, pero yo sí puedo, al tener una región factible, yo puedo tener soluciones factibles, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un buen valor de una solución factible, que lo puedo definir con una cota o con un límite que yo le pongo. Eso es válido. Solo que formalmente no puedo decir que ese es el valor óptimo, pero puedo tener un muy buen valor. Y de hecho, cuando estemos trabajando en Minisync, vamos a ver que a veces ocurre eso, ¿no? Que si en el caso de ciertos modelos que definen regiones que no son cerradas y acotadas o que por el contrario, por el rango de representación de las variables pues en la herramienta se van como a infinito, pues yo tengo que truncar en algún momento y esa es mi solución, ¿cierto? Esa es mi mejor solución, sin decir formalmente que es la solución óptima, ¿ok?
¿Ok? ¿Eso responde la pregunta? Sí, señor. Pero sí, lo importante es que tenga una solución, una buena solución. Ahí es cuando hablamos de tengo una buena solución. No es la óptima. Tampoco podría decir que es cercano a la solución óptima porque es que hay infinitas soluciones de ahí para allá. Pero tengo una buena solución. Entonces yo defino una cota para saber en qué momento parar. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Hay alguna herramienta que nos permita, digamos, encontrar una solución que sea cercana? Sí, pues mira que todos los solver hacen realmente eso, ¿no? Lo que pasa es que vos lo puedes, dependiendo del que estés usando, puedes configurarlo para o delimitar el rango de las variables para que él en algún momento pare y se desborde. En Minisync podemos ver que en algunos casos, si no pongo ciertas condiciones sobre las variables, él se desborda o se queda ahí como en una iteración infinita. Pero todos los solver hacen de alguna manera eso, ¿no? Le permiten a uno determinar en qué momento o determinar un rango para las variables para que él en algún momento termine y dé solución. Entonces, el Minisync, que es la herramienta que vamos a trabajar, hay varios, él tiene incorporados varios solver. Y los solver nos permiten hacer eso. Entonces, yo le monto el modelo, lo configuro, lo ejecuto y él me da la solución a partir de la configuración que yo le di. ¿Vale? Listo, profe. Entonces ahí dependería como de la máquina para que no se desborde tan rápido o cómo sería. Sí, de la máquina y del solver que estés usando. Ya. Hay una combinación como de las dos cosas. La mayoría de los solvers funcionan en procesos iterativos, ¿no? Entonces, él itera. Entonces, cuando no llega como a esa solución óptima, pues él itera cierta cantidad de veces hasta que se desborde, a menos de que encuentre primero, pues, como la condición de determinación y ahí nos da la solución. Pero es un proceso iterativo de aproximar a la solución óptima. Entonces, bueno, esto era lo que yo les estaba diciendo un poco. Cuando yo tengo una región que es acotada, decimos que esa región se puede contener dentro de una esfera de radio finito, ¿cierto? Cuando yo tengo una región factible que es cerrada y acotada, pues puedo encontrar un círculo o una esfera finita, de radio finito, que la contiene. De tal manera que la región factible, acotada, está inscrita en ese círculo, como lo ven en este caso, ¿cierto? En caso contrario, cuando la región factible no está acotada, entonces aquí yo tengo una región factible, sí, ¿cierto? Pero no está cerrada y acotada, entonces no hay un círculo de radio finito que la pueda contener, porque esto se va hasta infinito, ¿ok? Que es similar a lo que pasaba en la recta. Lo que pasa es que aquí, digamos, aquí yo puedo definir completamente un círculo que pasa por -1 y 1, ¿cierto? Los toca. Aquí yo puedo definir un círculo, pero realmente el verde nunca va a tocar los extremos de la esfera, porque nunca van a llegar a -1 y 1, ¿ok? Pero ahí hay solo una restricción. En realidad una región factible pues es un conjunto de restricciones. Si ustedes se fijan en esta figura aquí de la derecha, por ejemplo, pues cada una de estas líneas es una restricción, ¿no? Digamos que esto es una restricción G1, esto es una restricción G2 y esto es una restricción G3, ¿cierto? Entonces asumimos que el área que define cada una de las restricciones está por encima de ellas, de tal manera que la intersección es lo que está sombreado aquí en azul, que no sé si se alcanza a ver en los computadores de ustedes que es azul, pero es una región factible, sí, tengo soluciones a la función, sí, pero no tengo una solución óptima porque no la tengo acotada, ¿cierto? No tiene bordes que la definen completamente. Mientras que en este caso, pues es el caso contrario, aquí la intersección son estas líneas, de tal manera que aquí está completamente acotada y ahí yo puedo hablar de un valor óptimo. En ese orden de ideas decimos, por ejemplo, que el conjunto de los enteros positivos no es acotado. ¿Por qué el conjunto de los enteros positivos no es acotado? Porque es infinito.
porque es infinito, no se puede contener dentro de una circunferencia. Muy bien, entonces, resuelvan ustedes este ejercicio, por favor. Díganme si se puede encontrar una solución para el siguiente problema. Necesitamos minimizar f de x igual a x con x entre 0 y 1. No se puede, profe. No se puede, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo que no se puede? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo o que esté dudoso? De acuerdo. De acuerdo, ¿no? La razón es similar a la de la recta que dibujamos hace rato, ¿cierto? Entonces, bueno, este problema no tiene solución, no se puede encontrar un mínimo. ¿Por qué? Porque no está cerrada. No es acotada. Porque no Perdón. está cerrada y acotada, eso, porque no es acotada. Muy bien. Entonces, porque el conjunto de restricciones de la región factible no es cerrado, ¿cierto? No está cerrado y acotado. Podemos encontrar una solución para el siguiente problema. Bueno, si se modifica la restricción de la siguiente manera, decir que en la desigualdad se agrega el menor o igual, 0 menor o igual que x menor o igual que 1. ¿Qué pasa si hago esa modificación? Ahí ya se puede. Ya se puede determinar el mínimo. Muy bien, ya se encuentra un mínimo, de hecho ya está la solución, ¿cierto? Pues el mínimo será x igual a 0. Bien, ¿preguntas hasta ahí a propósito? ¿O todo bien, todo va claro? Claro como el agua del río Cauca. Hasta ahora todo fácil. Vamos a ver después. Pero porque Hasta ahora siempre, está suave la cosa. porque siempre le ponen la duda, siempre le ponen el triquismiquis ahí, ¿no? Que así es la vida, profe. Uno va tranquilito cuando blum, un cambio. Pero esa es la sal de la vida, eso es lo que le da sabor a la vida, ¿no? Claro. ¿Qué tal que la vida toda fuera suave, suave? No, todos viviríamos aburridos. Bien. Regálame un segundo, busco las gafas para ponerme ruidada. Ya como que no estoy viendo. Nosotros hemos visto o hemos hablado que en los problemas de optimización a veces son de maximización y otras veces son de minimización, ¿cierto? Pues yo puedo resolver un problema de maximización minimizando y viceversa. Yo puedo resolver un problema de minimización maximizando. ¿De qué manera? Pues utilizando la función inversa, ¿cierto? De tal manera que decimos que maximizar una función objetivo f, pues equivale a minimizar la función menos f. ¿Ok? Si yo tengo una función f que necesito maximizar, pues yo puedo minimizar la función menos f y te encuentro la misma solución. En ese orden de ideas, entonces, si quisiera maximizar la función 5x1 menos 3x2 más 4x3, pues ¿cuál es la función equivalente a resolver ese problema? ¿Cuál es el modelo equivalente para resolver ese problema? Minimizar su inversa. Exactamente. Entonces, si yo quiero maximizar (5x1 menos 3x2 más 4x3, eso es equivalente a minimizar menos 5x1 más 3x2 menos 4x3, ¿cierto? Que es lo que tenemos por acá. Ah, bueno, no lo teníamos por acá, aquí lo escribí. De hecho, en Minisync vamos a tener que hacer eso,
¿no? Es decir, algunos problemas los tenemos que llevar a la función inversa. Y de hecho también en algunos de los métodos de solución que vamos a ver, pues vamos a tener que hacer también ese procedimiento. Miremos este ejemplo. Para solucionar el problema de encontrar la distancia más corta entre un punto P de X, Y y una línea A sub 0 más A sub 1, X1 más A sub 2, X2 igual a 0, se pueden plantear cualquiera de estos dos modelos, ¿no? O bien, minimizar la función X1 menos X2 al cuadrado más, perdón, X1 menos X al cuadrado más Y1 menos Y al cuadrado, sujeto al conjunto de restricciones h de x igual a sub 0 más a sub 1 x1 más a sub 2 x2 igual a 0, o maximizar menos x1 menos x2 al cuadrado menos y1 menos y al cuadrado, sujeto a la restricción a sub 0 más a sub 1 x1 más a sub 2 x2 igual a 0. Te repito, el problema es encontrar la distancia desde un punto hacia una recta. Lo puede expresar o bien como una minimización o bien como una maximización. Ese tipo de problemas que por ahora están planteados de forma muy matemática, la próxima semana que ya empecemos a trabajar problemas, digamos, con información real, es decir, con un conjunto de variables de decisión, pues los vamos a ver de forma un poco más clara, es decir, vamos a entender un poco más cómo es que yo puedo representar o formular el problema para poderlo resolver y encontrar esos valores de las variables de decisión que me permiten o maximizar o minimizar una función. En general, esas variables que llamamos de variables de decisión, que están en función de de la formulación del problema de optimización, puede ser de diferentes tipos. Puede ser continua, ¿cierto? ¿Qué interpretamos por una variable continua? Una variable que tiene definidos sus posibles valores en los reales. Exactamente. Una variable puede ser binaria, ¿cierto? Entonces vamos a ver casos de programación lineal, entera, con variables booleanas, ¿cierto? Puede ser entera o puede ser discreta. ¿Qué diferencia entre una variable discreta y las anteriores? ¿Qué será una variable discreta? ¿A qué les suena? Esas eran las variables que estaban delimitadas por un conjunto, creo. Por un conjunto finito, ¿cierto? De valores. Esa es una variable discreta. Es decir, para las cuales está definido un conjunto finito de valores. De alguna manera, las variables binarias son discretas, ¿cierto? Porque el conjunto es finito y está definido verdadero o falso, ¿cierto? 1, 0. Pero yo puedo tener variables en otros dominios que también sean discretos. Los problemas, y entonces para responder algo que me han preguntado hace rato, ¿qué tipos de problemas vamos a trabajar además? Pues se clasifican o vamos a ver problemas de acuerdo con esta clasificación. Vamos a ver problemas de programación lineal, ¿cierto? En los que se expresan un conjunto de funciones y de restricciones que son lineales, ¿vale? Vamos a hablar de problemas de programación entera, que formalmente los vamos a llamar problemas LP, donde todas las variables de decisión que intervienen en ellos son variables enteras. De tal manera que entre ese conjunto de problemas de programación entera, pues está la programación binaria, que como decíamos es el caso particular en el que las variables toman los valores 0 y 1, ¿no? Vamos a hablar de problemas de programación entera mixta, que son problemas de programación
entre los que hay variables enteras y hay variables continuas, es decir, hay un conjunto de variables de decisión que solo pueden tomar valores enteros, pero hay otro conjunto de variables que pueden tomar valores continuos, ¿cierto? Y hay problemas de programación con funciones no lineales. Esos no los vamos a trabajar, esos no nos corresponden, esos dos últimos no nos corresponden trabajarlo en este curso, problemas con funciones no lineales, ni problemas de programación cuadrática en los que la función objetivo es cuadrática. Nosotros nos vamos a quedar trabajando problemas de programación lineal, programación entera, programación binaria, ¿cierto? Y programación mixta. Y para esos tipos de problemas, pues vamos a conocer unos métodos de solución que van desde el método simplex, uno que se llama branch and bound, que nos permiten justamente asegurar o garantizar, en el caso de las variables enteras, para los casos de programación entera o para los casos de programación mixta, que las variables enteras pues toman necesariamente valores enteros. Así, entonces los tipos de problema que nosotros trabajaremos son problemas determinísticos, ¿cierto? En ese conjunto de problemas determinísticos están entonces los problemas donde las variables toman valores enteros y discretos, son los problemas de programación lineal, por aquí están los tipos de problemas que vamos a trabajar, y problemas mixtos donde algunas variables toman valores continuos. No vamos a trabajar problemas de programación no lineal ni problemas de programación cuadrática. Entonces, ¿qué necesitamos para la próxima clase? Para la próxima clase necesitamos instalar Minisync. Y ahí les dejo el enlace para que lo descarguen. ¿Cierto? ¿Qué es Minisync? Pues es un lenguaje de modelado para programación con restricciones. Como les decía, tiene incorporados distintos solver que nos van a permitir resolver problemas de optimización, que fue desarrollado por las universidades australianas de Melbourne y Monash. Se descarga ahí en minisync.org y también por ahí está el enlace para los tutoriales. ¿Vale? De ahí vamos a hacer unos ejercicios la próxima clase, y luego ya entraremos a trabajar pues en conocer un poco los diferentes modelos que permiten resolver los problemas de programación. ¿Alguna pregunta hasta yo hice? Yo no sé si fue que corrí mucho o traje muy poquito. Cuéntenmelo todo. No, de pronto porque era más teórico, entonces de pronto no sale tantas dudas. Ya después cuando ya que más... Sí, porque era el tema era como muy de introducción. No, y lo que pasa es como que creo que yo ya se los había dicho. El curso yo lo venía dando de 4 horas, entonces para trabajar con ustedes cojo lo que era una clase del semestre pasado y la parto en 2, entonces más o menos calculo cuánto me gasto en 2 horas y hoy como que se me fueron las luces. Y lo otro es porque normalmente en esta clase, que es la después del parcial, yo soluciono el parcial. Yo creo que por eso fue que me sobraron los 40 minutos de resolver el parcial. Pero no se los quiero resolver hoy porque hasta que no tengan las correcciones, porque como no los he visto, no sé qué errores cometieron para hacer énfasis en los errores. Yo creo que esos fueron los 40 minutos que me sobraron. Pero bueno, no sé si hayan comentarios, dudas, inquietudes. Profe, pues yo creo que ha sido bastante claro. No sé si de pronto haya forma como de dar ejemplo, como, no sé si de pronto lo que decía al principio con lo del ensamblaje de los equipos pueda tener como una claridad sobre lo que hemos visto alrededor de la clase. Ah, bueno, sí. Denme yo. Tenía una duda con respecto a lo que dice sobre la inversa. ¿Es, Sí, ¿es la función inversa en sí o simplemente se vuelve negativa? Sí, es que creo que lo dije mal, ¿no? Es que sí, me confundió mucho porque aparecía pero estaba nada más multiplicando como por -1, ¿cierto? Entonces se vuelve negativa la función. Se cambia, casi, yo creo que utilicé mal la expresión. Que no me escuche un matemático porque creo que lo dije mal. Es la negativa, sí, es que no es la función inversa, sino la inversa aritmética de la función. Es multiplicar por -1. Ya, listo, profe.
voy a buscar por aquí lo que me preguntaron ahorita. Les voy a compartir una pantalla. Para que vean algo de lo que vamos a trabajar la próxima semana. Están viendo ya ahí, ¿cierto? Sí, profe, ya está. Sí, profe. Visualizando. Por ejemplo, los computadores o el tipo de problemas que vamos a resolver son de este estilo. Una empresa que fabrica computadores de mesa y notebooks desea saber cuántos computadores debe producir para maximizar sus ganancias, teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Cada computador requiere de un chip de procesamiento y la empresa cuenta con 10.000 chips, ¿no? Cada computador requiere memoria, la memoria viene en chips de 16 megas, un notebook requiere un chip, mientras que un computador de mesa requiere 2 chips. Se cuenta con un inventario de 15.000 chips. Y cada computador requiere tiempo de ensamblaje. Un notebook toma 4 minutos y uno de mesa toma 3 minutos. Se tienen 25.000 minutos de ensamblaje disponibles. Entonces, esas, por ejemplo, son las restricciones del problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cantidad de chips que vaya a usar para los computadores de mesa o los notebooks, pues no van a exceder los 10.000 con los que se cuenta, ¿cierto? La cantidad de memoria que vaya a usar no debe exceder los 15.000 con los que se cuenta, pero hay que tener presente que mientras un notebook requiere un chip, un computador de mesa requiere 2. La cantidad de tiempo que vaya a tomar para ensamblar los computadores no debe ser los de 25.000 minutos, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de tiempo que toma un notebook es 4 minutos, mientras que un computador de mesa toma 3 minutos. Entonces, ahí están las restricciones, ¿no? La suma de los chips de uno más los chips que vaya a usar en la cantidad de equipos del otro tipo que vaya a producir, no deben exceder, es decir, debe ser menor o igual que la cantidad que tengo disponible, ¿vale? Y adicionalmente, en cada notebook genera $750 de ganancia, mientras que uno de mesa genera $1.000 de ganancia. Entonces, ahí es donde está definida o están los datos para definir la función objetivo, ¿no? Yo tengo, ¿cuáles son mis variables cuáles creen ustedes ahí que son las variables de decisión? Aquí me estoy adelantando un poquito a la próxima clase. El tiempo que tiene y la cantidad de chips que tiene, porque puedes decir, va a utilizar todo, no te va a dar el tiempo. Pero bueno, el tiempo es una restricción realmente, pero las variables, ¿qué representan? ¿Qué es lo que yo tengo que decidir? Digamos que cuando yo analizo un problema, eso tengo que decir. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué decisión es la que al final tengo que tomar? La que más plata le dé a la empresa. ¿Pero de qué? Entonces, ¿qué tengo que decir? Al final usted al cliente le tiene que decir, vea, la decisión que usted tiene que tomar es, en términos de qué datos está esa decisión. En la cantidad de mesa y de producidos. Exactamente, la cantidad de equipos de mesa y de notebooks que se deben producir, ¿cierto? Esa es la decisión que va a tomar. ¿Cuántos de mesa y cuántos notebooks voy a producir? Ahí están las variables de decisión. Entonces, ¿cuáles son las variables de decisión? ¿Qué representan las variables de decisión? Portátiles y torres. Exacto, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir X1 es la cantidad de computadores de mesa y X2 es la cantidad de notebooks o viceversa. Ahí están mis variables de decisión. Entonces, ¿cuál será la función objetivo? ¿Qué es lo que yo...? Bueno, primero, ¿tengo que maximizar o minimizar? Maximizar la ganancia. Maximizar la ganancia, ¿cierto? Es decir, que la función objetivo, ¿cómo la definiré? Es que como no lo tengo ahí sobre, no puedo rayar, pero... Como yo necesito maximizar la ganancia, ya me están diciendo que $750 de ganancia me deja un notebook y $1.000 de ganancia me deja uno de mesa. No puede ser, digamos, sería ingenuo decir, no, fabrico solo computadores de mesa porque da más ganancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que eso está condicionado
a la cantidad de recursos que se requieren para producir uno u otro. Claro, ¿no? porque mientras que el portátil gasta un chip, el de mesa gasta dos. Entonces, eso implica que son menos computadores los que se van a ensamblar. Exactamente. Entonces, por eso es que no podemos dar una solución ingenua y decir, ay, pues sería la solución que daría alguien que todavía no ha visto programación lineal, ¿cierto? Decir, bueno, esto me da más ganancia, entonces solo fabrico de mesa. Eso es ingenuo. Entonces, la función objetivo, ¿cómo quedaría expresado? ¿Qué es lo que yo tengo que maximizar? El margen de ganancia. ¿Y cómo lo expreso formalmente? Pues yo digo, bueno, si X1 es la cantidad de notebooks y X2 es la cantidad de computadores de mesa, pues yo tendré que decir, bueno, yo tengo que maximizar que X1, la cantidad de notebooks por 750, más X2, que es la cantidad de mesa por 1000, sea máximo. Eso es lo que voy a maximizar, ¿sí o no? X1 por 750 más X2 por 1000, ¿sí o no? Lo que yo espero es que eso sea el máximo posible. Es decir, que los valores que tomen las variables x1 y x2 me permitan maximizar esa función. ¿Sí o no? Sí, o sea que el resultado entre las variables que uno elija sea el mayor. Exacto. Entonces, Yo he bueno, visto una solución a eso hace mucho rato, pero en lineal. Ya me olvidó cómo se hace. Pero sí recuerdo que era con Gauss que uno sacaba eso facilito. Eso. Entonces, miremos aquí, por ejemplo. De hecho, uno de los métodos que vamos a ver es muy parecido a ese Gauss. Vamos a trabajar por allá con matrices. Pues lo que yo tengo que maximizar son 750x1 más 1000x2, ¿cierto? ¿Y cuáles son las restricciones? Que la cantidad de chips que vaya a usar para ensamblar uno más los que requiero para ensamblar al otro no excedan los 10.000 que tengo, ¿cierto? Que la cantidad de memoria que requiera para uno más la cantidad de memoria que requiero para el otro no excedan los 15.000 que tengo, ¿cierto? Y que el tiempo que requiero para ensamblar uno más el tiempo que requiero para ensamblar el otro no excedan los 25.000 minutos que tengo disponibles. Es decir, que esa función está condicionada a estas tres restricciones. Pero adicionalmente vamos a hablar que hay unas restricciones que son las restricciones de no negatividad. Las restricciones de no negatividad me dicen que ninguna de las variables de decisión puede ser negativa, ¿cierto? Y no tendría sentido decir que voy a ensamblar una cantidad negativa de computadores de mesa o de portátiles, ¿cierto? Entonces, x1 debe ser mayor o igual que 0 y x2 debe ser mayor o igual que 0. Ahí está, digamos, modelado el problema. ¿De acuerdo? Eso es, pues lo digo así muy rápido porque es lo que vamos a trabajar la próxima semana, pero es ese tipo de problemas que vamos a trabajar. Un enunciado del que yo tengo que identificar si necesito maximizar o minimizar, identificar la función, las variables de decisión, que era lo que yo les decía, que representan mis variables de decisión. Modelar el problema en términos de la función que debo maximizar o minimizar y el conjunto de restricciones expresadas como desigualdades. Y al final, pues tendré que pues resolverlo y ese lo vamos a resolver ahí en Minisync. Es decir, que al final lo que yo monto en Minisync es el modelo. ¿Qué me va a devolver Minisync? Me va a devolver el valor que deben tomar las variables, ¿cierto? Y con ese valor que toman las variables, pues ya termino el problema con una decisión. ¿Ok? Ese es ahí como escenas del próximo capítulo de la clase. No se lo pierdan. Adelanto del siguiente episodio. En el próximo capítulo, que lo dejan a uno así emocionado. Yo imagino que ustedes no van a ver la hora de que sea jueves otra vez para ver el tema. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? O sea que ya dentro de 8 días ahí sí ya las notas. ¿La nota? Dentro de Sí, 8 días sí.
Sí, yo la nota espero tenérselas antes de la próxima clase. Espero que todo vaya bien y que este fin de semana ya esté la nota. Profe, pero Todo usted cómo depende, le dice, por depende el de usted, grupo. ¿no? Porque es que uno se sienta a calificar y uno ve que les está yendo bien, uno se motiva y sigue, pero uno empieza a calificar y ve que les está yendo mal y uno se desmotiva y dice, no vale la pena la trasnochada para esto. Uno más bien, así me pasó esta semana con los exámenes de bases de datos. Me iba a trasnochar calificándolos y un momento en que dije yo, no vale la pena la trasnochada para esto. Nicolás, ¿Los iba a decir de algo. bases de datos de qué semestre son, profe? De sexto de ingeniería y de cuarto de tecnología.